Hola, saludos a todos. Les habla el pastor Ángel Morfín y estamos vía internet pidiéndole al Señor que nos dé una palabra para poderlos edificar a todos ustedes. Y fíjense que he tenido en mi corazón emprender una serie donde nosotros de alguna manera nos preparemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No hay mejor mensaje que hablar de que Jesucristo viene por nosotros. Pero antes de que eso suceda, nosotros tenemos que saber que hay diferentes acontecimientos. Así es que yo le pido que me acompañe unos minutos solamente y voy a estar tomando esto en unas diferentes predicaciones, enseñanzas y hacer de esto una serie. Muy bien, entonces entremos. La primera cosa que quiero hablarles es de que la Biblia enseña que hay diferentes días, así como estamos en el año de la buena voluntad de Dios, también el año tiene días. Y estos días, por ejemplo, están los días de Noé, que primeramente Dios en esta serie los vamos a tocar, los días de Noé, que se caracterizaba por la violencia y por las mezclas. Eso trajo que Dios hiciera un juicio mundial general. Entonces, también se encuentran los días de Lot. Y en los días de Lot se manifestaba, era la depravación. Había una depravación, el hombre iba en contra de la naturaleza. Y entonces tuvo el Señor que hacer juicio regional. Entonces, y también nos habla los días de Elías. Y los días de Elías nos habla de la apostasía. Pero nadie puede apostatar si no ha recibido la fe. Apostatar es dejar algo que recibiste. Entonces, la apostasía o los días de Elías nos está refiriendo a los juicios para el pueblo de Dios. Juicios correctivos, juicios para arreglar cuentas antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces, veamos a las Escrituras lo que dice en Lucas capítulo 17, verso 26 al 30, dice, como fue en los días de Noé, por eso le puse días de Noé. Así también serán los días del Hijo del Hombre. No voy a leer todo, pero lo que quiero es resaltar lo que dice la Escritura. Asimismo como sucedió en los días de Lot, y termina diciendo en el verso 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Entonces tenemos que ponerle atención a esos días. Tenemos que estudiar los días de Noé, tenemos que estudiar los días de Lot y tenemos que estudiar los días de Elías. Ahora veamos esta escritura en Malaquías capítulo 4, verso 5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Hay un día del Señor también. Pero antes de que venga ese día del Señor, se van a manifestar los días de Noé, los días de Lot y los días de Elías. Ahora, yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y temible. Veamos estos versículos. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7, traigo esto a colación porque, como dije, que eran juicios para el pueblo, no para la gente. Estamos hablando de una apostasía y la venida de nuestro Señor Jesucristo no se va a dar ni el resurgimiento del anticristo, sino que antes que de una apostasía. Entonces, Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Entonces pone, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Volvemos a ver tres etapas. Noé, Lot, Elías. Volvemos a ver un juicio mundial, un juicio territorial y un juicio para el pueblo de Dios. Entonces, es bien importante que entendamos al ver lo que está sucediendo hermano, mucha gente está alarmada, asustada, me han llamado por teléfono y me preguntan qué es lo que va a pasar y yo les digo, lo único que está pasando es lo que hemos estado predicando por mucho tiempo.
Lamentablemente mucho pueblo solamente, escúchame lo que le voy a decir, mucho pueblo lo ha recibido como una historia solamente y no como una verdad. Cristo viene pronto. Ahora, veamos rápidamente porque el tiempo me avanza. Los días de Elías se caracterizan por 4 cosas. Días de apostasías, quiere decir que tenemos que estudiar los días de apostasías, días de arrepentimiento, días de reconciliación y días de preparación. Este es el propósito de estos días de Elías, que se manifieste una apostasía para que se dé a luz los que son de Dios y los que no son de Dios. Una cosa. Segundo, un tiempo de arrepentimiento. Dios está derramando y nos está dando la oportunidad de que nos arrepintamos. Y dice que el arrepentimiento que viene de Dios nos lleva a la reconciliación con Dios. Entonces, después de la reconciliación, tiene que venir una preparación. Entonces, basado en estas 4 cosas, que son los tiempos de Elías, necesitamos estudiar qué es lo que pasó con Elías. Entonces, para eso vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19, verso 9 y 10, donde Elías es confrontado por Dios. Y Elías le pregunta a Dios, ¿qué haces aquí, Elías? Elías se estaba escondiendo. Elías estaba huyendo de una mujer. Elías se sentía deprimido y con ganas de morirse. Y acuérdense que dice el Señor, como los días de Elías. Entonces viene y le dice, y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado, apostasía, han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y he quedado yo solo, y buscan mi vida para quitármela. Estos eran los días de Elías. Elías estaba angustiado porque él pensaba que era el único que había quedado de los profetas de Dios. Y decía, Señor, tu pueblo está en apostasía. Lamentablemente, no todo se da, pero lamentablemente hay un adormecimiento en el pueblo de Dios. Y hemos permitido que la apostasía comience a darse a tal grado que existe hoy en día más gente que creyó y que cree en Jesucristo fuera de las iglesias que dentro de las iglesias. A tal grado que ellos mismos se han convertido enemigos de los mismos que se reúnen y les dicen, ¿sabes qué? Yo antes me reunía, yo antes servía, yo no sé cómo tú sigues así, pero cuando les preguntan a ellos que si creen en Dios, ellos dicen, sí creo, pero a mi manera, como yo quiero. Los días de Elías se caracterizan por esta confusión, a tal grado que viene Elías y les pregunta al pueblo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. ¿Qué es lo que nos deja ver este versículo? Que el pueblo de Dios está vacilante. El pueblo de Dios no está definido. Tiene un pie en la iglesia, en las cosas del Señor, y tiene un pie en las cosas de este mundo. Y la Escritura nos dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si nosotros creemos que la venida de Jesucristo está cerca, y si el Señor dijo que antes de la venida de Jesucristo iba a haber días, así como los días de Noé, los días de Lot y los días de Elías, tenemos que ponerle una importancia muy fuerte a los días de Elías, porque Elías está relacionado con el pueblo de Dios, no con el juicio de la gente de afuera, con el pueblo de Dios. Entonces, ¿hasta cuándo va a haber una definición del pueblo que dice que ama al Señor? Veamos otro versículo, 18, verso 22. Entonces Elías le dijo al pueblo, solo yo he quedado, las mismas palabras que le dice a Dios, solo yo he quedado solo como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres, son bastantes.
Que nos den pues 2 novillos que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo. Yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Y fíjese lo que les dice: entonces invocad el nombre de nuestro Dios, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo: la idea es buena. La gente está esperando a alguien que los lidere. La gente está esperando a alguien que les diga: vamos a creer en Dios. Hoy en día, amados hermanos, volvemos a ese versículo que dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. La mies es mucha y los líderes son escasos. Líderes que amen a Dios, líderes que no busquen su propio interés, líderes que busquen que la voluntad del Señor se haga en la tierra, y líderes que vean que los hombres sean formados para agradar a Dios, para servir a Dios, para adorar a Dios, y no para adorar al hombre ni a un ministerio. Entonces aquí Elías, que yo era un apóstol del Señor, pero Elías, un profeta, le dice estas palabras. Y entonces yo saco a conclusión la lucha que Elías iba a tener en ese momento con los profetas falsos sería a través de un sacrificio. Y qué tremendo, que por eso Jesucristo venció al diablo en el sacrificio de la cruz. Jesucristo a través de un sacrificio venció al diablo. Y aquí vemos a Elías a través de un sacrificio traer una definición para que el pueblo se acercara más a Dios. Entonces, veamos, debemos de practicar el sacrificio de Elías para vencer al enemigo en este tiempo. Primera de Reyes 18:30. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Una de las primeras cosas que vemos, amado hermano, que el pueblo cada día se encuentra más alejado del Señor. Hay un verso en la Escritura, en la carta a los Hebreos, que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está alejado de mí. Acercaos a mí. Ese es el primer, se podría decir, el primer mandamiento, la primera cosa que tiene que hacer un líder de Dios: acercar a los hombres para que escuchen la palabra de Dios. Entonces viene: acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó a él, y mira lo que hace: reparó el altar del Señor que había sido derribado. Lo empezó a restaurar. Y cuando está ahí, les dice estas palabras. Primera de Reyes, capítulo 18, 31 al 35, dice: Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre, y con las piedras edificó un altar. Yo quiero que veamos paso por paso que estas son las enseñanzas que voy a dar, no lo voy a dar ahorita. Primeramente, 12 piedras. Segundo, edifica un altar con las 12 piedras. Tercero, hace una zanja alrededor de ese altar. Cuarto, pone la leña. Quinto, corta el novillo y lo pone sobre la leña. Sexto, le echó agua al sacrificio y le echa 3 veces agua, y el agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. Entonces vemos aquí que el altar del sacrificio que había hecho estaba completo, con 6 cosas. Solamente faltaba el número 7, que era el fuego de Dios. Entonces veamos aquí. Las 12 piedras era para hacer un altar para Dios. El número 12 nos habla del gobierno de Dios, de hacer su voluntad. Las piedras nos hablan de Jesucristo, de la salvación. Jesucristo es la roca inconmovible. Jesucristo es la roca que Él vino para que nosotros nos pusieran sobre la roca. Entonces, el altar nos habla de un lugar de adoración para Dios. Estas 3 cosas. La primera etapa buscó 12
piedras para edificar un altar. 12 piedras para edificar un altar. Entonces, nos habla del gobierno de Dios, de su voluntad, nos habla de Jesucristo y nos habla de que Dios nos llamó para que seamos adoradores. Por eso es que Dios busca adoradores, que le busquen, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, veamos Romanos 9:15. Y ya voy a terminar, me quedan unos minutos solamente, pero voy a continuar esta enseñanza. Romanos 9:15 dice, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto lo debemos de tener bien claro. Fue Dios el que nos llamó y no fuimos nosotros los que buscamos a Dios. Lo vemos en las Escrituras, en Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Y entonces estas son las palabras de Cristo, y por eso le decía, número 1, piedras, que nos habla del gobierno de Dios, de la voluntad de Dios. Edificar un altar, lo edificó en Cristo Jesús. Cristo fue el sacrificio y el altar. Y nosotros fuimos llamados ahora para adorar. En Cristo Jesús, en Juan capítulo 15, verso 16 dice, vosotros no me escogisteis a mí, yo os escogí a vosotros. Mire, Elías le estaba diciendo al pueblo de Israel, ustedes son piedras, son rocas que el Señor estableció. Ustedes no fueron los que buscaron a Dios, fue Dios el que los buscó a ustedes. Por lo tanto, saca 12 piedras que nos hablan de los 12 tribus de Israel y les dice, ustedes fueron establecidos por Dios, no por voluntad de hombre. Hermano, nosotros fuimos salvos no porque nosotros quisimos. Dios lo quiso, ni buscábamos a Dios. Entonces, yo designé para que vayáis y deis fruto. Pero en el verso 11 dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Está orando con el Padre. Yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, los guardé y ninguno se perdió. Escúchame lo que les voy a decir para terminar este programa. Fue Dios el que te buscó. A lo mejor te evangelizaron por mucho tiempo hasta que el día que el Señor, a través de una necesidad, a través de una circunstancia, tú le abriste el corazón a Jesús. Y ese día naciste de nuevo. No por voluntad tuya, por voluntad de Dios. Y ahora que estamos viendo la situación como se ven las cosas, donde el mundo está atrayendo tanto al cristiano y el mundo se está metiendo a las mismas iglesias, es tiempo de definición. Hemos entrado a tiempos de los días de Elías, donde el Señor va a confrontar a la apostasía y donde el Señor quiere que nos arrepintamos, donde el Señor quiere que nosotros nos reconciliemos con Él y nos preparemos para su venida. Entonces yo te digo en este día, lo que está pasando es voluntad de Dios. No te sueltes de la mano del Señor. Vamos a seguir estudiando porque Elías no solamente escogió las 12 piedras y empezó a edificar un altar. ¿Qué fue lo que hizo después? Y es exactamente lo que vamos a estudiar en el próximo programa. ¿Por qué Elías, después de poner las 12 piedras y empezar a edificar un altar, comenzó a hacer una zanja? Mañana vamos a hablar la zanja que debe de haber entre el pueblo de Dios y entre el mundo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que esta corta enseñanza edifique tu vida y nos seguimos conectando. Dios te guarde. Adiós.